Buenos días y bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Círculo Ecuestre. Mi nombre es Pere Guardiola, soy miembro de la Junta Directiva del Círculo, director general de Godó Strategies del Grupo Godó de Comunicación. En La Vanguardia damos mucha importancia desde siempre a la sección internacional, como demuestra nuestra gran apuesta por los corresponsales en todo el mundo y en especial junto a los centros de poder y zonas de conflicto. Por eso es un honor presentarles al coronel Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra y diplomado del Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Baños es uno de los mayores especialistas de España en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. El libro que presentamos hoy, El dominio mundial, es su segundo libro sobre la materia y repasa los principales elementos del poder de un Estado: la economía y la moneda, el ejército, la población, la diplomacia, el territorio, los recursos naturales, la tecnología y otras potencialidades intangibles que tienen los Estados. En breve nos lo explicará su autor, pero dejen que les dé dos datos preocupantes que relata el libro. El primero: China supone el 25% de la población y es la fábrica del mundo, pero solo tiene el 8% de las tierras fértiles. De ahí sus ansias de expansión en continentes como África para dominar la producción de alimentos o, en caso contrario, se colapsaría. Segundo dato: el declive inminente de Europa, inevitable por una demografía envejecida, unas finanzas en quiebra y poca innovación tecnológica. Y no sigo, cedo la palabra al señor José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y actualmente eurodiputado. Muchas gracias y disfruten de la sesión. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo a mi edad ya procuro hacer solo cosas que me diviertan. Y la verdad es que la lectura de los dos libros del coronel Baños, El dominio mundial y Así se domina el mundo, me han parecido muy, muy luminosos. Plantea cuestiones muy importantes en un momento en que la geopolítica va a ser, como ha sido desde hace ya tiempo, determinante. Pondré solo un ejemplo. Antes de que estallase la crisis del coronavirus, Krugman le llama el coronacoma, Rubini, que fue el que predijo la crisis de 2009 con más anticipación, dijo que había tres factores geopolíticos que iban necesariamente a desembocar en una crisis mundial. Los tres factores eran las tensiones entre China y Estados Unidos, aranceles, manejo de la divisa para ganar posiciones competitivas y la lucha por la tecnología, Huawei, el 5G, etc. El segundo era el Brexit, que veremos a ver cómo termina. Las discusiones, las negociaciones se están haciendo ahora en medio de este desorden. Y la tercera era Oriente Medio, y hemos visto lo que ha pasado con el precio del petróleo. Su opinión, Rubini decía que esos tres factores geopolíticos iban a llevarnos a una gran recesión. Y apuntalaba la idea con lo que los economistas llaman la inversión de las curvas de los tipos de interés. Antes del coronavirus, insisto, el tipo de interés del dinero a largo plazo era más barato que a corto plazo, lo cual quiere decir que los inversores ya estaban viendo que por el horizonte amenazaban nubes. Tanto la geopolítica ha sido siempre importante, lo va a ser más. Yo creo que estamos en uno de esos momentos estelares de la historia, como decía Stefan Zweig, en que va a cambiar todo el escenario económico. Van a revolucionarse las ideas, como ha ocurrido siempre en el 29, en el 73. Ahora iremos a un mundo diferente. Y yo solamente agradeceros otra vez, agradecer a Pedro Baños que se haya ocupado de estos temas, que son muy importantes para España. Estábamos hablando antes de que en España hay una frase que yo repito mucho de Ortega: para que uno se entere que hay cañonazos se los tienen que dar en el oído. Y nos enteramos de que el mundo existe y de que Europa existe y que nuestra existencia depende de esas dos cosas solo cuando hay tormenta. Cuando no hay tormenta, aquí seguimos mirándonos el ombligo, peleándonos por cuestiones domésticas que son irrelevantes en el mundo que vivimos.
Y yo no sé si ahora me toca empezar a hacer preguntas o tengo que escuchar a Pedro y a abrir luego el fuego, lo que me indiquéis. Pues lo primero, si me permitís, pues dar las gracias al Círculo de Lectores, a Pere Guardiola por haberme presentado, por habernos introducido y, como no, ministro, muchísimas gracias por participar en esta jornada conmigo, que me hace especial ilusión y me considero un privilegiado de poder contar con tu presencia. Efectivamente, mira, lo que has dicho es muy interesante. Yo lo apuntaba en el segundo libro, así en el dominio mundial, que estábamos abocados cuando menos, una desaceleración, que muy probablemente era una recesión incluso muy importante, por todo lo que has comentado, y además había otros indicadores también muy significativos. El primero de ellos es que los grandes grupos de inversores estaban recomendando a sus inversores que acapararan líquido. Y cuando se empieza a guardar líquido es porque se prevé que hay una crisis y para poder invertir en condiciones ventajosas allí donde se pueda. Pero además es que había otra serie de circunstancias muy llamativas. Por ejemplo, una deuda mundial absolutamente galopante, que se había incrementado con respecto al año, hacía 10 años, al 2008-2009, se había incrementado casi en un 70%, y que hace muy pocos días esa deuda mundial ha llegado a casi el 350% del Producto Interior Bruto. Pero además una deuda mundial que ya no solamente es de las familias, como pasó en aquel momento con las hipotecas subprime en el 2008-2009, sino que además seguía siendo también de las familias, sobre todo por los micropréstamos, por los préstamos al consumo y también por las tarjetas de crédito, que están dejando grandes agujeros en la economía familiar, pero también esa deuda se unía la de las multinacionales, las grandes empresas, incluso grandes empresas españolas que vemos que tienen deudas importantes, y también la de los estados. Los estados, la Comisión Europea recomendaba que ningún país europeo tuviera una deuda superior al 60% de su PIB. Actualmente la media de la deuda de los países de la Unión Europea es del 90%. Hay casos, evidentemente, como el de Grecia, de casi el 200%, de Italia aproximadamente un 135%, pero España tenemos una deuda del 100% de nuestro PIB, estamos hablando de más de 1,2 billones de euros, que se ha multiplicado de tal forma que en el año 2008 nuestra deuda era del 35% y actualmente, como digo, ya es equiparable a la del PIB, el 100% del PIB. Con lo cual ya estábamos en una situación que partíamos de profunda desventaja, que podíamos profundizar en muchos más temas, pero de gran desventaja. Y desde luego esta situación va a suponer un golpe muy duro para la economía europea, española y también mundial. Un golpe muy fuerte porque así como la crisis del 2008 fue más paulatina, los efectos principales en España se empezaron a notar en los años 2011-2012, esta vez ha sido como darse contra una pared de golpe y de un frenazo absoluto. Y lo estamos viendo en los precios del petróleo, lo estamos viendo en tantos otros síntomas que desde luego no son nada halagüeños. Sí, sobre esta observación, la crisis de Lehman Brothers, la crisis financiera que empezó en Estados Unidos y luego se extendió a todo el mundo, porque se multiplicaron y se difundieron por el planeta los activos tóxicos, que eran unos activos cuya naturaleza era desconocida incluso para sus creadores, pero nos cogió en mejores condiciones, porque teníamos un endeudamiento menor. Eso permitió en una primera fase intentar paliarlo con aquello que se llamó el Plan E, que eran inversiones en los ayuntamientos bastante absurdas, porque algunas de ellas eran hacer fuentes con chorrito en las plazas de los pueblos, pero nos cogió mejor preparados. Y ahora esto nos coge, efectivamente, la deuda pública está en un 95 y pico %, la media de la Unión Europea está en el 84%, y sobre todo es que no se han hecho los deberes. Es decir, teníamos un déficit previsto para el 2019 pactado del 2%. El gobierno dijo que se había cerrado con 2,6, el más alto de la Unión Europea, y hemos visto ayer o antes de ayer que la Comisión ha dicho que del 2,6 nada del 2,8, y esto nos coge con poca pólvora en el arsenal. Por eso o nos salva Europa o realmente eso lo vamos a pasar muy mal. Pero yo, si me permites, pues, insisto, me he entretenido enormemente con tus libros y no me resisto a hacerte una reflexión más general.
En la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2018, donde se reúnen los que mandan en el mundo, Steinmeier, el presidente de Alemania, empezó con una frase tomada de Shakespeare, diciendo "The world is out of joint", el mundo está dislocado. Y todas las intervenciones después decían que esa dislocación lo que se iba a traducir en que se estaba cuestionando, cuando no dinamitando, el orden liberal internacional que nos habíamos dado desde el 45. Y que los graves que esa voladura se estaba produciendo, se estaba capitaneando desde el mismo sitio donde nació ese orden liberal internacional, desde la Casa Blanca. El America First, el Take Control Back y todo esto no son más que muestras del auge de las democracias iliberales que antes estaban fuera de lo que llamamos Occidente, pero que ahora ya están dentro de Occidente. ¿Tú crees que en los próximos años se va a acentuar la deriva iliberal, es decir, el nacimiento de regímenes nacionalistas, autocráticos, proteccionistas, etcétera, y que vamos, por tanto, a un orden económico y político completamente distinto al que soñaba Fukuyama cuando hablaba del fin de la historia? Es muy probable, ministro. Yo digo muchas veces que no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito económico, el mundo va a cambiar. Porque ahora mismo hay países que están dando unas lecciones diferentes de una política que a ellos les funciona. Es el caso, por ejemplo, de China. Ellos están intentando mostrar que hay otros sistemas políticos que pueden ser más beneficiosos para las poblaciones, en el sentido de que lo llevaba diciendo ya en su momento incluso Deng Xiaoping, que las democracias estas liberales occidentales, que en cierto modo pues eran un engaño para la ciudadanía, que los políticos prometían unas cosas que luego no cumplían a la hora de una vez que estaban en el cargo, y también en el sentido de que ellos lo que quieren es, o la imagen que están trasladando, es de que es posible beneficiar a las clases medias y sobre todo a los muy desprotegidos, que hay muchísimas desigualdades e injusticias en el mundo, evidentemente, les pueden dar otra solución. En el sentido de que ellos dicen, al final, ¿qué le interesa a una persona? Le interesa una seguridad, le interesa tener un futuro para él y para sus hijos, le interesa tener una solvencia económica y a lo mejor no le interesa el ir cada poco a votar y lo que trasladan es una imagen diferente. Y lo cierto es que ahora mismo se están produciendo, lo estamos viendo, una serie de gobiernos fuertes en ese sentido, sin llegar a ser autoritarios, pero gobiernos fuertes, y lo estamos viendo desde Turquía, lo estamos viendo en Filipinas, lo estamos viendo, por supuesto, en China, lo estamos viendo incluso en Hungría, tenemos el caso también, y por supuesto en Rusia. Es decir, unas fórmulas políticas diferentes y que a lo mejor que intentan trasladar una imagen de que hay algo alternativo a las democracias liberales occidentales y que a lo mejor funciona mejor. Es verdad, eso por un lado. Y luego, por otro lado, es cierto que esta globalización que había inventado Estados Unidos, especialmente a partir de esa Segunda Guerra Mundial, creado básicamente en Bretton Woods en 1944, esa globalización moderna resulta que no le ha funcionado bien al propio Estados Unidos. Y entonces lo que ha hecho es revertir su propia creación, en cierto modo, de tal forma que volver a un nacionalismo para recuperar a una fuerza que estaba perdiendo por aquel país que había tomado las riendas de la globalización que había creado Estados Unidos. Porque hay un hito muy importante en todo esto, que es en enero de 2017, en la cumbre de Davos, del Foro Económico Mundial, cuando viene Xi Jinping, el presidente de China, y dice: a partir de este momento, China va a ser el adalid del capitalismo, del libre comercio. Vamos a crear una neoglobalización. Y Estados Unidos, Trump, que acaba de llegar al poder hacía muy pocas fechas, a presidente de Estados Unidos, de repente pues se asusta y dice: pero si eso lo hemos inventado nosotros, ¿cómo es que vais a tomar vosotros las riendas de la globalización? Porque efectivamente ya tenía todos los instrumentos que significaba, se habían hecho con buena parte de los recursos mundiales. Además, tenía la tecnología y encima la podía vender mucho más barato que los demás y, en cierto modo, pues también tenía energía que había ido acaparando en otras partes del mundo. Al final, resulta que tenía todos los instrumentos para poder dominar esa globalización que hasta ese instante, y muy especialmente a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, había dominado de un modo absoluto a Estados Unidos. Y a partir de ahí es cuando empieza verdaderamente el enfrentamiento casi a muerte entre estas dos grandes potencias, porque para Estados Unidos es la supervivencia de su primacía y para China es el intentar quitarle el trono mundial a Estados Unidos. Por lo tanto, vemos que al final, que también se une, como no, la economía y la geopolítica, y este es en el debate, en la diatriba que nos encontramos actualmente y que desde luego ahora mismo tan solamente estamos
empezando una nueva fase, en los primeros episodios de una nueva fase histórica, que nos quedan muchos acontecimientos por vivir, porque Estados Unidos, por supuesto, no va a dar la batalla por perdida, ni muchísimo menos, tiene muchos instrumentos a su disposición, todavía comenzando por el apoyo de todo el mundo anglosajón, para intentar evitar este sorpaso por parte de China, que también China, evidentemente, lo va a intentar por todos los medios. Como digo, vivimos una situación absolutamente volátil, como probablemente hacía mucho tiempo que no existía, sobre todo, como digo, una vez que desaparece la Unión Soviética, y vamos a vivir muchos más episodios de esta nueva situación histórica que desde luego estamos viviendo, porque en cualquier caso es un hito histórico. Es verdad que se están acelerando acontecimientos o precipitando acontecimientos que ya existían antes de que naciera la crisis del coronavirus, pero no cabe la menor duda de que estamos viviendo un verdadero hito histórico. Mira, si me permites, siguiendo con esto, bueno, primero precisar que el capitalismo en China es de aquella manera, es decir, ellos juegan con una enorme ventaja, entre otras cosas no tienen un poder sindical que pueda balancear o frenar el poder de las empresas, que son todas del Estado, no respetan para nada los temas de competencia en ayudas de Estado, etcétera. Pero lo que te quería decir, tú en tu libro apuntas que la capacidad económica es el segundo de los elementos del poder mundial, y subrayas que Estados Unidos lo ha tenido hasta este momento de forma muy, muy notable, a través de sus multinacionales, a través de su dominio en la tecnología, que es un problema que debíamos estudiar. El otro día el presidente de Telefónica en Bruselas apuntaba que de las 10 grandes empresas tecnológicas del mundo en este momento no hay ninguna entre las 10 primeras que sea europea, lo cual es algo que nos haría reflexionar. Pero tú apuntas que Estados Unidos, aparte de utilizar estas herramientas que son suyas, las empresas tecnológicas y las multinacionales, controla dos instituciones capitales que están en Washington, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En esta guerra económica entre las dos superpotencias, China empezaba a crear sus propias instituciones. No sé si con la idea en el futuro de ir creando una especie de segundo orden mundial, no conectado necesariamente al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y tendríamos que saber dónde nos colocamos nosotros. Nosotros no tenemos mucha opción, pero hay muchos países que sí podrían optar. En la conferencia de Múnich, te he dicho la del 2018, ahora la del 2020. 2020 que se ha celebrado en febrero. Antes del coronavirus ya hubo un divorcio enorme entre la Unión Europea y Estados Unidos. Los discursos de Mike Pence, el vicepresidente americano, y Merkel no podían ser más diferentes en temas absolutamente capitales. El acuerdo de Irán, el Nord Stream 2, que es la conexión con Rusia, la NATO, los desequilibrios comerciales entre los dos lados del Atlántico, que por cierto van a empeorar, porque lo que Trump ha logrado ahora es que en esa primera fase que han firmado los chinos compren 200.000 millones de productos americanos, fundamentalmente agrícolas, para asegurar la reelección de Trump. Pero esos 200.000 millones ya no van a Europa, van a ir a América. ¿Tú crees que vamos a ese orden mundial, una especie de dos papas como en el conflicto de Aviñón, una especie de orden internacional regido por las instituciones pro-chinas y otro pro-americanas? Sí, efectivamente, antes habías dicho, ministro, habías citado una serie de causas que hacían prever unos desequilibrios económicos profundos y que nos llevarían a esa recesión. Y efectivamente no habíamos mencionado la guerra económica que también teníamos entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no se nos debe olvidar, con esa imposición de aranceles, en fin, con tantos temas que podíamos comentar. Ahora mismo el pronóstico que se puede hacer, los escenarios más previsibles son que efectivamente China ya directamente sobrepase a Estados Unidos y que controle buena parte de África, buena parte de Centroamérica y Sudamérica, que controle incluso parte de Europa, que recordemos que China ya tiene lo que llama el 16+1, acuerdos muy importantes con 16 países europeos, 11 de los cuales son miembros de la Unión Europea, y podríamos hablar de todos los acuerdos tan importantes firmados con Italia, con Francia, con España, con Portugal, con Grecia, es decir, con todos los Balcanes. Desde luego la penetración había sido ya muy, muy potente. Por otro lado, la otra opción es que Estados Unidos
de un golpe sobre la mesa y diga, no, no, a mí no me va a quitar nadie mi poder, entre otras cosas, porque cuento una vez más, que no se nos debe olvidar, con toda la anglosfera que va a reaccionar con mucha fuerza, porque efectivamente no solamente tiene el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tiene el sistema SWIFT, que con el que amenaza a los bancos que hacen, por ejemplo, negocios con países que ha sancionado Estados Unidos, como puede ser Venezuela, como puede ser Irán, tiene en sus manos también todos los grandes grupos de inversores mundiales que básicamente son estadounidenses, que significa más del 100% de todo el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, es decir, tiene muchos instrumentos a su disposición. La otra opción es que efectivamente lleguen a un acuerdo y digan, mira, nos vamos a repartir el mundo, aunque sea de una forma ácida, como pasó en su momento con la Unión Soviética, y habrá una parte del mundo controlado por China y otra parte del mundo controlado por Estados Unidos. En cualquier caso, como digo, las tensiones las vamos a tener. Y antes apuntabas, ministro, con gran acierto, que China tiene sus debilidades. Por supuesto que sí, pero claro, China, por ejemplo, te vende que hace apenas 20 años tenía 600 millones de pobres, que prácticamente ya no los tiene. Es que a día de hoy tiene oficialmente 50 millones de multimillonarios en China, que significa multimillonario aquella persona que tiene entre bienes muebles e inmuebles más de 25 millones de dólares, que se dice pronto. Y es verdad, porque sabe el ministro que es que los que vienen los turistas que vienen a España y que más gastan con diferencia son los chinos, que gastan una media de más de 2.500 euros por cabeza. Efectivamente, tienen dinero y lo estamos viendo en cómo está proliferando el turismo chino por absolutamente todo el mundo. Pero es que además, claro, es que China, por ejemplo, antes hablabas de la tecnología, y apuntabas el 5G, Huawei, es que Huawei los 3 últimos años ha sido la empresa de todo el mundo que ha presentado más patentes ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero es que efectivamente hace apenas 20 años, China tan solo presentaba ante esa Oficina Mundial de la Patente de la Propiedad Intelectual el 1% de las patentes. Ya en el año 2018 presentó casi la mitad de las patentes mundiales. Es que había superado a todos los demás países en tecnología, porque ya no copiaba, sino que efectivamente estaba inventando y además pudiendo vender lo que inventaba a un precio mucho más competitivo, en algunos casos casi a mitad de precio que los demás competidores, que es lo que nos ha pasado de cierto modo a Europa, que hemos dejado de ser competitivos en muchos mercados, sobre todo en los mercados más solventes, en aquellos que más fácilmente nos podían pagar. Es uno de los grandes problemas que hemos tenido y que además China ha aprovechado para comprar algunas de las principales empresas europeas. Es que ha comprado la Pirelli en Italia, es que es el principal accionista del grupo PSA, es que es el principal accionista de la Mercedes-Benz, es que Volvo es China, es que la compañía de taxis metropolitanos de Londres es China. Es decir, ha comprado compañías como la KUKA, la principal compañía de robótica del mundo alemana. Ha sabido comprar, ha jugado muy bien sus bazas, porque además efectivamente tiene dinero. Hace 20 años no había ningún banco chino entre los 10 primeros bancos por valor de capitalización bursátil. Ahora mismo, a día de hoy, 5 de los 10 bancos más importantes del mundo por valor de capitalización bursátil son chinos. Es verdad que el primero todavía es JP Morgan, un auténtico monstruo, un gigante, pero la mitad de los bancos ya son chinos, de los principales, que por cierto, del continente europeo ya no hay ninguno. Es verdad que hay uno que ya no es de la Unión Europea, que es el HSBC, el británico. Pero para que veamos que efectivamente nosotros hemos perdido fuelle, que hace 20 años significábamos Europa el 25% del PIB mundial, actualmente somos el 16%, no llegamos, o el 15%, y se estima que para el año 2030, cuando China pretende ya ser el amo del planeta, por así decirlo, ser el gran imperio mundial, pues probablemente en Europa no seríamos más del 6 o el 7% del Producto Interior Bruto Mundial. Algo tremendo, porque pensando, entre otras cosas, cómo vamos a sostener nuestro sistema social. Que pensemos que siendo apenas 500 millones de habitantes, cuando en el mundo hay otros 7.300 millones de habitantes y en Europa estábamos gastando la mitad, el 50% de todos los beneficios sociales del mundo. Ojo, que se nos avecinan, desde luego, problemas muy complicados que debemos solucionar más allá de los partidos políticos, más allá de las ideologías y hacerlo con una estrategia muy clara a muy largo plazo, porque si no, desde luego, el sufrimiento para la ciudadanía europea puede ser muy importante. Has apuntado a un tema que tratas también en tus 2 libros, que es la importancia de la demografía en el contexto de las naciones.
Y me parece que te lo contaba ayer, hace ya bastante tiempo leí un libro de Walter Laqueur, que es uno de los mejores analistas que yo he conocido, que decía que si seguimos con este descenso demográfico, la Unión Europea puede convertirse en un parque temático, una especie de Disneylandia para disfrute de esos turistas ricos chinos a los que te has referido. Las cifras en España son dramáticas, es decir, España tiene una de las tasas de fertilidad, hijos por mujer, más bajas de Europa. Es decir, yo en broma suelo decir que somos el campeón de la menor natalidad, excepción hecha del Vaticano, que no puntúa en esta liga, ¿no? Y además tenemos un crecimiento de la población mayor, de la población que disfruta del estado de bienestar, y las cifras empiezan a no cuadrar. Tú señalas la proporción entre personas en edad de trabajar respecto a las que cobran una pensión, que ha ido descendiendo notablemente, y por tanto habrá que hacer un gran pacto sobre ese tema. Pero además eso introduce otro de los grandes temas, a mi juicio, que van a dominar la escena mundial, que es la inmigración. Si la natalidad es baja, cada vez, por tanto, la población a trabajar es menor, la población ocupada es menor y, por tanto, son menores los impuestos y las cotizaciones que se pagan para sostener el estado de bienestar, tenemos que compensar de alguna manera. Una es el aumento de productividad y otra es la inmigración. Y la inmigración, no me acuerdo qué autor decía que es una materia de plastilina. Si te levantas con el pie derecho, dices que es la solución para los problemas de financiación y sostenibilidad del estado de bienestar, y si te levantas con el pie izquierdo, dices que es la fuente de todos los problemas que estamos asistiendo. Para nosotros es un tema capital, el tema de la inmigración. La frontera sur nuestra es África, y África va a ser un continente que va a tener un crecimiento demográfico impresionante. La tasa de fertilidad en algunos países, por ejemplo Nigeria, es de 6 hijos por mujer. Va a haber muchos jóvenes sin oportunidades de empleo, sin futuro, que van a intentar por todos los medios labrarse un porvenir aquí y en Europa, y nosotros vamos a estar en la primera línea del frente. ¿Cómo ves el problema de la demografía, de la inmigración, el control de la inmigración controlada, perdona por la redundancia, en los próximos años? Es uno de los problemas que más me preocupan, porque además estamos hablando de personas, ministro, y por lo tanto aquí ya no estamos hablando del petróleo, no estamos hablando de la energía eólica, estamos hablando de personas, de seres humanos que en realidad no hacen ni más ni menos que haríamos cualquiera de nosotros si estuviéramos en sus situaciones tan sumamente desventajosas. Hay que tener en cuenta que ya no solamente hablamos que efectivamente hay países como Mali, Chad, Níger, Nigeria, donde el número de hijos por mujer fértil es de 6 o 7, que además con otra cuestión que muchas veces se nos olvida, que es que además hay que tener en cuenta que allí las mujeres suelen tener el primer hijo en cuanto tienen la primera menstruación, cosa que aquí en España ya la media, estamos hablando de más de 30 años para tener el primer hijo. Quiere decir que cuando aquí estamos por una generación, allí han pasado 2 generaciones y media. Eso significa al final que África está duplicando su población cada 20 años, que se dice pronto. Y además hay que tener en cuenta que las diferencias que existen, por ejemplo, de la renta per cápita, puede ser 20 o 30 veces inferior en muchos países africanos con respecto a la media de la renta per cápita en Europa. Evidentemente, esos son impulsores de la migración. No solamente eso, tenemos que añadirle todas las cuestiones del cambio climático, territorios que se están desertificando o sitios donde el agua está muy contaminada, pensemos todo lo que significa, por ejemplo, el lago Chad, que al final, personas que nada más se intenta pues tener una vida mejor. Y si a todo eso le añadimos que hoy en día todos sabemos lo que pasa en la otra parte del mundo, que no es como hasta hace no muchos años, que una persona que nacía en una zona desfavorecida de África probablemente ni siquiera sabía cuál era el pueblo que había más allá de las montañas que estaba viendo. Pero hoy en día, a través del teléfono móvil o de los movimientos migratorios, del Internet, hoy en día todos sabemos lo que existe en otros lugares y obviamente intentan ir a aquellos lugares donde les pueden facilitar unos medios sociales o simplemente unas expectativas de futuro que no van a tener en muchos casos en sus países, que igual se van a morir de hambre. Y evidentemente tenemos que ser muy conscientes de esta realidad, que va a ir a mucho más, ministro, que apenas estamos en la punta del iceberg y efectivamente hace falta una reflexión muy profunda, pensando en todos los seres humanos. Cuando digo en todos, digo en los que quieren venir, pero también en los que ya están aquí. Porque evidentemente, si esto se hace con poca cabeza, lo que vamos a conseguir es que sea mal para el que viene y mal para el que ya está.
y, por tanto, como digo, necesita de una reflexión más allá de las ideologías tremendamente serena. Evidentemente necesitamos inmigración porque efectivamente somos el segundo país más envejecido del mundo, con mayor esperanza de vida, detrás de Japón, y al mismo tiempo, como bien has dicho, ministro, tenemos una natalidad de aproximadamente, no llega ni siquiera a 1,2 hijos por mujer fértil, de las más bajas también del mundo. Eso, si además tenemos en cuenta que quién va a pagar las pensiones, que ya de por sí un fondo de las pensiones que ya estaba prácticamente vacío, nos enfrentamos a problemas verdaderamente estructurales que necesitan, como digo, de una reflexión estratégica. Lo que está claro es que se debe hacer, como digo, con tremenda serenidad, sin dejarnos influir por ideologías de ninguna naturaleza, ni de un sentido ni de otro, porque si no, hay que tener en cuenta que la isla más paradisíaca del mundo, dependiendo del número de personas que la lleguen a habitar, se puede convertir en un verdadero infierno. Porque además hay otra cosa que para mí es esencial. Si yo acojo a alguien en mi casa, y con esto ya termino, ministro, si yo acojo a alguien en mi casa, es para darle exactamente igual que le doy al resto de mis hijos, no para ponerla a dormir en el suelo y darle a comer las sobras. Y por tanto tenemos que ser muy conscientes de qué número de personas podemos acoger sin que se convulsione tampoco la sociedad. Nosotros además tenemos la suerte, la fortuna de tener a todos nuestros hermanos iberoamericanos que de ahí evidentemente son personas que no es que tengan que integrarse, es que vienen, ya están integrados porque compartimos absolutamente todo con ellos, empezando por la lengua, que es un elemento de unión muy, muy importante y que desde luego tenemos, como digo, la gran fortuna que lo mismo que a ellos, a nosotros nos acogieron los españoles en algunos momentos de la historia, incluso de la historia reciente, con los brazos abiertos al llegar a estos países iberoamericanos, nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo con ellos y que de hecho lo hacemos. Como digo, son nuestros hermanos y siempre bienvenidos. Pero en cualquier caso, es un tema absolutamente esencial que además, como hemos relacionado con otros aspectos también tan importantes como el cambio climático y que como digo, necesita de estrategias muy a largo plazo, pero también muy desideologizadas y muy, muy serenas. Estoy completamente de acuerdo. Creo que la integración de los emigrantes es uno de los problemas capitales que tenemos que resolver. Si no, crearemos auténticos guetos que crearán reacciones muy fuertes del otro lado. Es decir, lo que está pasando en Alemania con Alternativa por Alemania o la Lega en Italia o lo que está pasando en Holanda son ejemplos muy notables de lo que alimenta una mala solución del problema de la inmigración a los movimientos populistas. Y ya que estoy ahí, a mí me ha preocupado siempre, leo mucho, el periodo de entreguerras en Europa, en que se produjo después de la devastación del continente, de la guerra 18-14, la pérdida de una generación, el fenómeno, la amenaza bolchevique en el 17, la polarización de Europa. Hubo un enorme temor a que el comunismo se extendiese por toda Europa, Rosa Luxemburgo en Berlín, Baviera, Nápoles, Béla Kun en Hungría, etc. Y eso determinó que la burguesía, en el sentido marxista del término, reaccionase de una forma muy peligrosa. Es decir, llegó a la conclusión de que la democracia liberal, en cuanto es una democracia que hace competir a los partidos burgueses para entendernos otra vez entre sí, era muy débil, de signo contrario. Es decir, desde Horthy en Hungría, Polonia, Mussolini, Primo de Rivera, el Estado Nuevo, etc. Y ahora la crisis anterior, cuyos efectos se van a multiplicar por los efectos de la crisis del coronavirus, puede dar nuevo aire a esos movimientos populistas, nacionalistas, xenófobos, proteccionistas y llevarnos otra vez a una situación de enfrentamiento. Porque, insisto, las fuerzas populistas son de dos signos. Los que niegan la democracia liberal y la economía abierta, es decir, las economías bolivarianas, que aquí tienen su representación, y las economías que reaccionan en el sentido completamente opuesto. Tú ves en el auge del populismo, has citado antes Hungría, podríamos citar Polonia, los movimientos antisistema y soberanistas que hay en Europa, ¿ves un riesgo de polarización en Europa, de triunfo de los extremismos que ahogue eso que Azaña llamaba el arroyuelo liberal?
Pero sobre todo yo quiero enfocarlo, ministro, que tienes razón, quiero enfocarlo a los errores que se han cometido en las propias democracias occidentales liberales. Yo creo que han sido muy profundos. Mira, yo una cosa que digo también, lo mismo que digo que la Unión Europea tiene que reinventarse, tiene que reformarse, llevo diciendo hace mucho tiempo que la democracia también tiene que reinventarse si no queremos perder la democracia. ¿Por qué lo digo? Porque se han cometido muchos abusos en nombres de la democracia y de la democracia liberal. Lo cierto es que hay muchas personas que cada vez están más desencantadas y podemos acudir a las últimas encuestas realizadas todavía en enero, por ejemplo, en Europa, desencantadas con la democracia. ¿Por qué? Porque hay una serie de pilares que para mí son esenciales en un sistema democrático, que luego las personas que hoy en día están bien formadas, sobre todo nuestros jóvenes, que no son iletrados, son gente muy bien formada, y se dan cuenta que aquello que les habían prometido en un sistema democrático no se cumple. Lo primero, que una de las debilidades de estas democracias occidentales, como también dice China, es la alternancia política, pero una alternancia política realmente virulenta en muchos casos, que es que no deja gobernar ni siquiera al que acaba de llegar al poder, no le dan la oportunidad muchas veces ni de empezar siquiera a adoptar medidas. Por otro lado, el desencanto de las poblaciones en el sentido, una vez más, de que se ven engañados por algunos políticos que dicen unas cosas para llegar al poder en sus programas electorales que luego no cumplen ni de lejos. Y también es verdad, una clase media que cada vez se ha sentido más empobrecida, una juventud que a pesar de estar bien formada o al menos hipertitulada, ve que no es capaz de alcanzar la clase media que fueron sus padres, y eso significa que para mí uno de los pilares, que es la movilidad social, no se está cumpliendo. Hay quien cree que al final en las democracias liberales esa movilidad social, como digo, no existe y que al final quien sigue llevando las riendas pues son las grandes familias, grandes grupos de poder y que en realidad esa soberanía popular no queda reflejada muchas veces como debería ser o como nos han dicho en las constituciones que debería ser. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que entender que para que no surjan estos movimientos populistas es una democracia donde verdaderamente existan esos pilares mucho más firmes, donde exista una mayor justicia social, porque si no nos puede pasar como en muchos países del mundo, que no voy a citar, pero podemos hablar de algunos de Sudamérica, donde muchas democracias en realidad son ficticias, porque lo que mandan son unas clases sociales muy pequeñas y el resto de las poblaciones están marginadas, hay una gran desigualdad social y es muy fácil donde hay esa desigualdad social, esa marginación que además están viendo porque vemos macrociudades que están compatibilizándose a muy pocos metros de distancia los mejores rascacielos con las chabolas, miles y miles y decenas de miles de chabolas. Entonces, evidentemente, se están viendo los unos a los otros y ahí es muy fácil que prenda cualquier tipo de populismo de cualquier signo, sea de izquierdas o sea de derechas. Y, por tanto, para que eso no prenda, yo creo que tenemos que reinventar, reforzar la democracia, demostrando al ciudadano que efectivamente el político en un sistema democrático es transparente, es honrado y ejerce un servicio a la sociedad que a lo mejor nos ha sabido transmitir. Por supuesto que existen políticos magníficos, sin lugar a dudas, que existen muchos políticos que se dejan la piel para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos también. Pero, ministro, tú y yo sabemos que hay muchos políticos que no han cumplido con esas máximas y ahí tenemos los políticos encarcelados o en procesos judiciales. Y, por tanto, eso ha creado un descrédito de las democracias que alimenta también este tipo de populismos que, desde luego, la historia nos demuestra que los extremos no son buenos para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Para la inmensa mayoría de los ciudadanos debe ser bueno una democracia, pero una verdadera democracia consolidada y que además se preocupe precisamente por esas necesidades de la población. Has apuntado un tema que a mí me ha llamado siempre enormemente la atención, que es el desencanto de la ciudadanía y muy especialmente de los jóvenes. El antiguo presidente de la Comisión Europea, Juncker, hablaba siempre del déficit de futuro. Los jóvenes creen que el ascensor social ya no tiene una sola dirección, solo sube, sino que a veces se estanca y a veces baja. Y creen, como has apuntado tú, que van a vivir peor que nosotros. Ahora, yo en esto quiero ser optimista. Entre los dos sistemas, entre la democracia liberal y la democracia iliberal, yo no tengo duda de cuál es mejor. Intentaré precisar qué es lo que yo entiendo por democracia liberal. Podremos matizar algunos aspectos, pero creo que lo esencial es un compromiso insobornable con libertades y derechos fundamentales, la separación de poderes,
la economía social de mercado, que tiene dos pilares, un mercado que funcione, en que la competencia sea real, en que esas oligarquías a las que tú te referías no controlen económicamente el país y a continuación de eso políticamente, y la apertura de fronteras. Y lo que estamos viendo en esta última década es que todos esos principios están siendo erosionados cuando no han retrocedido. Ataques a las libertades, fundamentalmente a la libertad de prensa, con lo que viene ahora de la capacidad de controlar al individuo a través de las nuevas tecnologías, eso es un tema serio. La confusión de poderes, desde luego, entre el legislativo y el ejecutivo, que es evidente, pero ahora ya hay intentos en muchos de ellos del control judicial, lo que está haciendo Trump para entendernos. Hay retrocesos en lo que es la liberalización, la competencia de la economía que ha llevado al estancamiento de países riquísimos. El ejemplo clásico es Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y está en una situación infame. Y el último es el proteccionismo creciente de todos, en todos los países, que va a tener también, yo creo, consecuencias muy negativas sobre el crecimiento. Que ha habido una crisis, yo soy intento ser intelectualmente honesto. Mi propio partido, el Partido Popular, yo siempre digo que fue a la oposición por las 3 Cs. La corrupción, la crisis económica, que se tradujo en aumentos de las desigualdades internas, y la no solución del problema, la tercera C, que es Cataluña, el tema de la organización territorial. Estoy de acuerdo que las democracias liberales son imperfectas, pero yo repito aquello de que la democracia es el peor de todos los sistemas, con excepción, por supuesto, de todos los demás. Ministro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, el ejemplo soy yo. Yo soy de origen muy humilde. Yo no podría haber llegado en otro sistema probablemente a donde he podido llegar, que es una posición modesta, tampoco es que sea gran cosa, pero sobre todo como militar, yo no podría estar teniendo este debate hoy contigo en la mayoría de los países del mundo. Por supuesto, bendita sea la democracia, sin lugar a dudas. Pero como digo, también, como acabas de decir tú, ese ejercicio de reflexión en el sentido de que tenemos que mejorarla, tenemos que volver, sobre todo, a ilusionar a los ciudadanos, que ahora mismo los ciudadanos hay una gran desilusión en general hacia el mundo de la política, y necesitamos políticos. Siempre vamos a necesitar políticos porque alguien tiene que dirigir la sociedad, evidentemente. Pero yo creo que la clave es volver a ilusionar otra vez a los ciudadanos. Pero has apuntado un tema, si me permites que abunde un poco en él, que es el tema de la hipervigilancia a la que estamos sometidos y que esta situación está haciendo que todavía se esté acrecentando. Hay que tener en cuenta que a mí es algo que me preocupa profundamente. ¿Por qué? Porque, mira, el problema es que cuando se saborean las mieles del poder absoluto, del control total de la ciudadanía, ¿cómo se le quita después al que ha saboreado es algo tan goloso, cómo se le quita el caramelo de la boca? Es muy complicado. Estamos viendo que hay restricciones a las libertades que se impusieron después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que todavía siguen vigentes. Y por eso es algo que me preocupa, porque también puede erosionar la capacidad de libertad, los pilares fundamentales de un sistema democrático, las libertades de los ciudadanos. Y como digo, es algo que a mí me preocupa profundamente y yo lucho contra ello allí donde puedo, porque creo que debemos ser muy prudentes a la hora de implementar una serie de medidas de control que, por más que nos digan que son anónimas, hoy en día se pueden personalizar de una manera muy sencilla, que para eso están los algoritmos, para eso está el Big Data, para trabajar con todos esos datos. Y como digo, me preocupa enormemente. Ahí creo que es un punto que también debemos reflexionar y que no debemos permitir que nos restrinjan nuestras libertades, que en algunos casos tantos años o siglos nos ha costado conseguir a los ciudadanos. Es un tema gravísimo. Has citado antes lo que está pasando en Polonia y lo que está pasando en Hungría. Como sabes, están en un sistema de vigilancia para ver si de verdad se están produciendo erosiones a lo que es las libertades y la democracia representativa. Había una noticia estos días que ha pasado desapercibida, la famosa pregunta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, si la ciudadanía estaría de acuerdo en que el Poder Ejecutivo pudiese tomar medidas para abortar los bulos o las noticias falsas. Todo el mundo está de acuerdo en que eso de los bulos y las noticias falsas no están nada bien. Pero ¿a quién le otorgas el poder de decir que una noticia es un bulo o una noticia falsa? Porque eso sí que es dar el control a alguien con nombres y apellidos para que la ejerza en función de los intereses de la persona que le ha confiado, que le ha dado este mandato.
Yo creo que estamos en un momento muy peligroso desde el punto de vista de la democracia liberal versus iliberal en el mundo. En la Unión Europea ya tenemos el caballo de Troya dentro y desde luego en España. Pero ese va a ser el siguiente de los grandes problemas que vamos a tener en este país. Y me preocupa que los ciudadanos, lo has apuntado antes al hablar de China, estén dispuestos a sacrificar la libertad por obtener la seguridad, porque es un dilema falso. Los sistemas que más garantizan la seguridad son precisamente los que la libertad es mayor, porque puedes cambiar a los gobernantes si no te garantizan esa seguridad. Este dilema es un dilema que me resisto a aceptar. Y lo que es importante es que los políticos, y eso que los partidos teníamos que hacer una reflexión, cada vez seamos más independientes intelectualmente, y probablemente para eso tengas que ser independiente económicamente. Cuando los partidos se convierten en una máquina de repetir argumentarios que te colocan en tu ordenador por la mañana, pues hombre, es muy difícil que la gente le interese y le importe lo que estás diciendo, ¿no? Estos debates a mí me parecen muy, muy interesantes. Efectivamente, ministro, porque si no, hoy en día, teniendo en cuenta que la política es una realidad que está desprestigiada, podemos caer en el error de que solamente tengamos políticos, funcionarios, en el sentido de que cuando les va mal vuelven a su puesto de trabajo, que lo tienen consolidado, o por otro lado, personas que son incapaces para desarrollarse profesionalmente de un modo adecuado en la vida civil, el resto de la vida civil, y que por tanto pues acuden a la política como modo de vida, y que al acudir como modo de vida efectivamente están condicionados por la presión de los estamentos superiores y al final dicen o van a hacer siempre lo que se les diga. Yo creo que efectivamente debemos contar, yo estoy convencido de que tenemos que pagar buenos sueldos a nuestros políticos si queremos tener buenos políticos, pero por supuesto vigilarles con lupa. Es decir, tenemos que tener a los mejores, tenemos que tener a personas muy capacitadas. A la política no se puede llegar a aprender, hay que llegar aprendido y además muy bien aprendido, habiendo demostrado previamente que se es capaz de llevar a cabo tareas complejas. Lo que no se puede es llegar y decir, no, es que he abierto el cajón y me he encontrado con una serie de cosas, eso no me sirve. Nosotros al final tenemos que vernos como una multinacional que elegimos un director general, un CEO, pero elegimos un CEO atendiendo a su currículo, que luego no nos puede decir que era falso, y atendiendo sobre todo a su capacidad, a su capacitación para liderarnos, para llevar las riendas. Es que esto no es un juego, es que es toda nuestra vida, es que es la vida de todos los ciudadanos, la vida de todo el país, que si se llevan a cabo decisiones erróneas nos puede perjudicar durante muchísimos años, por más de que los españoles seamos un pueblo maravilloso, un pueblo capaz, un pueblo imaginativo, creativo, trabajador, todo eso está muy bien, pero necesitamos evidentemente de un liderazgo absolutamente capaz. Eso es Singapur, en que los políticos están retribuidos a un nivel un 4%, un 25% más que las empresas multinacionales, porque es verdad que aquí llegas personas sin ninguna capacitación profesional a la que se le encomienda la gestión de un presupuesto de 20.000 millones de euros, lo cual es auténticamente disparatado. Me refiero solo al autonómico, no ya al presupuesto nacional. Pero en fin, lo importante es que estamos en un momento, en una encrucijada del que tendremos que salir por un lado o por otro. Yo, la Unión Europea, estoy enormemente preocupado. Tú has estado en Bosnia y Herzegovina, ahora tenemos que resolver uno de los problemas que no hemos sabido resolver nunca. Si antes profundizamos en la integración europea antes de ampliar o ampliamos sin haber profundizado, porque las dos ampliaciones, las 2 olas de ampliaciones que hasta ahora se han producido se saldaron mal. La primera, la del Reino Unido, que jamás creyó en una Unión Europea como un proyecto político, a lo más que aspiraba era a un área de libre comercio y por eso se han ido. Y luego países que tú conoces muy bien, que son los países del este, que entraron para hacer exactamente lo contrario de lo que queríamos hacer los que estábamos dentro de la Unión Europea. Nosotros queríamos ir cediendo cada vez más competencias, compartiendo cada vez más competencias para llegar a eso que llamamos los Estados Unidos de Europa. Ellos no entraron para ceder soberanía, sino para reafirmar la soberanía que les había sido negada cuando estaban bajo el paraguas soviético. Y ese malentendido está lastrando todas las relaciones europeas. Y ahora estamos en ese tema. Y ayer hablábamos tú y yo, la idea que yo
tengo de la Unión Europea y que he expuesto en la última vez en el libro de Memorias heterodoxas de un político extremo centro, es una Europa a distintas velocidades. Un núcleo federal, que es el de los que compartimos moneda, que necesariamente pasaría por ceder más poder de vigilancia a Bruselas y más solidaridad, con obligaciones solidarias, con un vínculo confederal de aquellos que están en la Unión Europea, pero no en la Unión Monetaria, y un tercer círculo que habría que inventar de un partenariado muy privilegiado en donde tendría que estar Rusia, Turquía, y como español a mí me gustaría que también estuviese el Magreb para anclarnos. Sí, voy a retomarte porque ahora mismo se te ha perdido, ministro, y voy a retomar yo la conversación por no dejar aquí a las personas que nos están viendo colgadas, si te parece. Mira, tienes toda la razón en lo que estabas diciendo y lo mismo que antes te decía de reinventar la democracia, tenemos que reinventar seguramente Europa, no nos va a quedar más remedio, claro, si no queremos caer en la irrelevancia absoluta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y como bien has dicho, es que las diferencias de intereses y de percepción de las amenazas son muy distintas en el contexto de la Unión Europea, ya de estos 27 países, una vez ya quitando al Reino Unido. ¿Qué sucede? Si no tenemos esa percepción común de intereses y de amenazas, difícilmente podemos alcanzar decisiones verdaderamente homogéneas, únicas, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Está claro que lo has dicho, por ejemplo, acercarnos a Rusia, sabes que es algo que a mí me ha costado muchos disgustos, nosotros somos lo que somos, evidentemente, estamos en un mundo occidental, por supuesto, pero yo creo que hemos cometido un gran error al dejarnos arrastrar un enfrentamiento con Rusia del que no teníamos ninguna necesidad y que evidentemente, como está diciendo Macron todos los días, en el G7, en el G20, allí donde puede, que está diciendo, vamos a acercarnos al menos económicamente a Rusia, que tiene todo lo que nosotros necesitamos y tiene a su vez un mercado gigantesco al que poderle vender y que evidentemente es algo que es esencial también en esa reformación de la Unión Europea. Como bien decías, el problema es que dentro de la propia Unión Europea tenemos grandes problemas estructurales, que ayer también lo comentábamos, y uno de ellos que a mí me parece un verdadero escándalo, imagino que tú coincidirás conmigo, ministro, que es el tema de la disparidad fiscal. ¿Cómo no puede existir una homogenización fiscal? ¿Cómo es posible que tengamos paraísos fiscales que eufemísticamente le llamamos países de baja fiscalidad, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda, y que podamos permitirlo, que al final eso va en detrimento del bienestar también de todos los ciudadanos, porque cuántas multinacionales importantísimas están asentadas en esos lugares para no pagar los debidos impuestos? Y por supuesto que tenemos que reformar muchísimas cosas y además hacerlo con rapidez, que uno de los grandes problemas, como bien conoces, que tú eres eurodiputado, uno de los grandes problemas, ministro, es que somos muy lentos, tenemos una democracia muy lenta, que es uno de los motivos también por el que el Reino Unido al final ha dicho, mira, les dejo ahí, porque al final el Reino Unido va a seguir teniendo tratados bilaterales o trilaterales con los países que le interese y con aquellos que no le interese, incluyendo algunos de los que entraron efectivamente, por ejemplo, y tú lo sabes, sin cumplir los criterios de convergencia y que en cierto modo han supuesto un lastre para el resto de la Unión Europea. Aquello no le interesaban al Reino Unido y va a seguir haciendo negocios por los países que le interese, sea España, sea Francia, sea Alemania o el país que crea oportuno en cada momento, además de todos los países que son muy anglófilos, como puede ser Holanda o como puede ser Dinamarca. En cualquier caso, para no extender más, efectivamente, necesitamos reinventar también la Unión Europea. Una Unión Europea que, ojo, que está creando gran euroescepticismo con esta crisis del coronavirus y que también tiene que ser consciente de ello para volver a ilusionar, a ver si es capaz, a todo el conjunto de la Unión Europea y demostrar que esos 50.000, más de 50.000 funcionarios que hay en la Unión Europea, efectivamente están para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos europeos. Sí, Pedro, yo tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos por participar en este encuentro con el Círculo Ecuestre. Yo tengo una pregunta para Pedro, también puede contestarla el ministro antes de acabar, queremos acabar a las 2 en punto, y es, ante estos nuevos riesgos internacionales a los que nos vamos a enfrentar, ¿cómo las empresas, la mayoría de empresas grandes y pequeñas, tienen riesgos internacionales? Es decir, exportan, tienen filiales y a la inversa tienen socios de otros países. ¿Cómo tienen que afrontar la inteligencia corporativa? ¿En qué dirección tiene que ir? Es decir, las fuentes de información para tomar buenas decisiones. ¿Tienen que incrementarla? ¿Cómo la tienen que cambiar? Porque va a ser una obligación cambiarla.
Absolutamente esencial, Pera. Mira, hoy en día ninguna empresa, incluso pequeña, no te digo una gran multinacional, puede actuar al margen del conocimiento de los mercados en los que pretende estar inmerso o el que ya está actuando en ellos. Empezando, por ejemplo, por la inteligencia cultural, algo tan básico como eso. Es que lo que puede funcionar en un país, simplemente por unas diferencias culturales, puede no funcionar en otro en absoluto. Y de hecho yo conozco muchos casos personalmente de grandes fracasos por no haber hecho análisis de inteligencia previos a las inversiones. Es fundamental. En los demás países, esta inteligencia corporativa, esta inteligencia económica, es absolutamente esencial y tenemos el caso más paradigmático, que es el de Francia, que tiene incluso una escuela de guerra económica donde se forman las personas que luego van a asesorar a las grandes multinacionales. Francia le da una importancia capital y de hecho sabe trabajar muy bien el ámbito, combinar el ámbito público con el ámbito privado para beneficiar al final a estas empresas que son las que pagan los impuestos, también al resto del funcionariado. Con lo cual, como digo, es esencial. Pero fíjate, si me permites hacerlo también brevemente, no solamente las empresas, el Estado, Pera. En la primera estrategia de seguridad nacional, que entonces se llamó Estrategia Española de Seguridad, del señor Zapatero, allí, que yo trabajé intensamente en ella, allí ya hablábamos de que era fundamental crear en España un sistema de inteligencia económica. ¿Por qué tenemos que saber a quién nos va a comprar la deuda? Que en cierto modo, ¿quién nos va a esclavizar? ¿Cuáles son los grandes grupos de inversión que van a intentar, de inversores que van a intentar comprar nuestras multinacionales? Es decir, es fundamental para empresas multinacionales y estados contar con una buena inteligencia económica. Y cada vez más, entre otras cosas, porque la guerra que se libra en nuestros días principalmente es una guerra económica que se hace con instrumentos económicos. Muchas gracias. Ministro. No, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, solo dos datos. España es un país que destina a la exportación el 34% de los bienes y servicios que producen. Es la cifra más alta en Europa después de Alemania. Y en segundo lugar, las grandes empresas españolas, el porcentaje más alto de su volumen de negocios y de beneficios viene del exterior. Por tanto, estamos muy expuestos a lo que allí pasa y hay que saber lo que allí pasa. Y como ejemplos concretos, yo te voy a decir, yo en mi etapa de ministro arranqué con la expropiación por parte de Kirchner de Repsol YPF en Argentina. Tuve a continuación el tema del gas con Bolivia. Tuvimos problemas en el cumplimiento de los contratos en el Meca Medina. Los tuvimos también en el canal de Panamá, en que las empresas italianas que eran socias de SACIR no habían cumplido. Es decir, que yo creo que el 50 o el 60% del tiempo que dedicamos a la acción exterior en los 5 años en que yo estuve en el ministerio era economía. Y por eso pusimos en marcha una iniciativa que yo siento que haya sido abortada, que era la llamada Marca España, que era intentar juntar todos los activos que tiene nuestro país, que son muchísimos, no solo en materia histórica, lingüística, cultural, cosas a las que alude Pedro, sino también desde el punto de vista de modernización. Es decir, hasta la imagen que teníamos hace un tiempo era un país, España, un país agradabilísimo para vivir, para pasar las vacaciones, etcétera, pero no se consideraba como un país avanzado. Y no es verdad. Hoy, como sabe el coronel, 1 de cada 3 aviones que está en estos momentos en el aire está controlado por una empresa española y hay que ver lo que están haciendo, por ejemplo, en el Reino Unido, ya que hablamos del Brexit y dónde estamos. Y eso es capital. Y la diplomacia en estos tiempos fundamentalmente va a ser una diplomacia económica. Y yo espero que la nueva ministra, que conoce muy bien ese mundo, se dé cuenta de que eso es extraordinariamente importante y vital para resolver los problemas nuestros de cada día, del empleo, de nuestras retribuciones salariales, de nuestra mejora en la productividad, en la tecnología, en esas armas, en esos elementos que van a condicionar la influencia de un país en el mundo, del nuestro, que es en lo que consiste la geopolítica, según he aprendido en el libro del coronel Baños. Señor Baños, tiene 2 minutos para hacer una última intervención a toda la audiencia del Círculo Ecuestre y otros que también le están escuchando. Lo primero, dar las gracias al ministro por la amabilidad de las palabras que ha lanzado hacia mis libros y luego pues recordar, ya que él fue el jefe de la diplomacia española, decir que la diplomacia es muy importante, es uno de los pilares del Estado que, si me lo permite, no debe estar politizada, debe ser diplomacia del Estado de verdad, el primer punto. Lo siguiente, hoy en día
es importante la diplomacia económica, como bien ha dicho el ministro, la diplomacia digital, que hoy en día es esencial, todo el concepto de diplomacia pública y que debemos hacer un esfuerzo todavía mayor en que tenemos excelentes diplomáticos, pero pido, por favor, que no se les use tampoco como instrumentos políticos. Y por lo demás, lanzar siempre un mensaje de optimismo, como hemos dicho antes, si hay un pueblo en el mundo emprendedor, con iniciativa, que además sepamos salir de cualquier dificultad, y lo demostramos en tantos escenarios los militares cuando salimos al exterior, y que además somos un pueblo muy querido y que por tanto muy aceptado por cualquiera, y eso también nos va a permitir grandes negociaciones, que no nos quepa ninguna duda que ese es el pueblo español. Un pueblo español verdaderamente excepcional, único, maravilloso, y que salir adelante de esta situación, nos cueste lo que nos cueste. No va a ser fácil, pero sabremos salir adelante, y además saldremos adelante con éxito. Solamente una vez más necesitamos, a ser posible, que alguien nos dirija del mejor modo posible. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto. Un abrazo para el ministro, que le estoy muy agradecido por esta mañana tan entretenida, que la que he aprendido tanto con él. Y por supuesto también, Pera, te lo agradezco a ti y, como no, al Círculo Ecuestre de Barcelona por haberme invitado a esta jornada. Muchísimas gracias. Suerte a los dos. Tenemos futuro sin ninguna duda. Gracias. Muchas gracias.